Escuché la frase antes de verles las caras. No más queríamos tenerte ocupada. Las palabras se colaron entre el ruido del tráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, casi ahogadas por los claxones y las maletas rodando, pero lo suficientemente filosas como para abrirme algo por dentro. Me volteé todavía agarrando el asa de mi maleta, esperando una sonrisa, una carcajada, alguna señal de que Dariel estaba bromeando. Pero ahí estaba Itzayana, con los lentes de sol subidos a la cabeza, los labios en una línea delgada y ensayada. ¿De veras creíste que ibas a venir con nosotros?, preguntó ladeando la cabeza como quien examina un objeto fuera de lugar. Se me cortó el aire. ¿Qué quieres decir, yo? El itinerario decía: Dariel me interrumpió sin levantar la vista. Mamá, no hagas drama. Queríamos que te quedaras en casa. Nomás te pedimos ayuda para que tuvieras algo que hacer. Algo que hacer. Mi maleta se cayó de lado con un golpe sordo. Nadie se movió a levantarla. Una ráfaga de aire frío me revolvió el pelo como queriendo empujarme a entender, pero todavía no estaba lista. Detrás de ellos, los niños, mis nietos, pegaban las caritas al vidrio del Uber, esperando, saludando, como si todo estuviera bien, como si no hubiera metido 3 meses de trabajo, ilusión y planes cuidadosos en la maleta tirada a mis pies. El tráfico seguía arremolinándose alrededor. La gente pasaba corriendo con sus familias y equipaje hacia las puertas de embarque. Yo me quedé clavada, agarrando el aire vacío, donde antes había certeza. Itzayana se ajustó la bolsa. «Te llamamos cuando regresemos», dijo ya dándose la vuelta. «Trata de relajarte, va a relajarme». Dariel por fin me miró, pero solo un segundo lo suficiente para que viera irritación donde esperaba gratitud. «Es nomás un viaje, mamá. No le busques 3 pies al gato». Luego se cerró la puerta del auto. El Uber se alejó. Las manitas de los niños contra el vidrio se hicieron más pequeñas hasta perderse entre el mar de taxis. Me quedé en la banqueta, las ruedas de la maleta raspando el concreto mientras la levantaba despacio. Había empacado bloqueador, ropa doblada, una guía de la playa que creí que exploraríamos juntos. Me imaginé pláticas, risas, tal vez un momento en que Dariel dijera: «Gracias, ma». En cambio, me quedé con una pregunta que nunca me había atrevido a hacerme. Si nunca pensaron llevarme, ¿para qué fueron realmente esos 3 meses? La respuesta empezó a formarse mientras me apartaba de la banqueta, apretando el asa de la maleta demasiado fuerte, sintiendo ya que había mucho más por descubrir. Mucho antes de la banqueta del aeropuerto, antes de esa frase que me sacó el piso, hubo semanas enteras calladas, implacables, que confundí con unión familiar. Vivo en Puebla desde que me jubilé de restaurar textiles antiguos. Mis días son sencillos: café por la mañana, cuidar el jardincito, remendar telas para los vecinos que todavía creen en arreglar en vez de tirar. Me gustaba la calma. Pensé que a mi familia le gustaba que estuviera disponible. Dariel lo llamaba trabajo en equipo cada vez que necesitaba algo. Itzayana prefería delegar. Las 2 cosas querían decir lo mismo. Yo me hacía cargo de lo que ellos no querían. Cuando Dariel mencionó un viajecito familiar modesto, le creí. Dijo que sería chance de estar todos juntos, algo que no decía desde que los niños eran chiquitos. Pero casi de inmediato, la planeación cayó sobre mí. Itzayana mandaba listas que crecían cada día: comparar restaurantes, confirmar ventanas de reservación, recoger a los niños de la escuela, buscar spots para fotos, armar kits de bloqueador, limpiar la casa por si alguien pasa. Siempre había algo más. Una tarde, mientras fregaba la encimera, Itzayana se asomó por encima de mi hombro y señaló un puntito cerca del fregadero. «Aquí te faltó, suegra. Déjame tú, haz lo que puedas». Su tono dolió más que si no hubiera dicho nada. Otro día, cuando paré a descansar la espalda, después de traer las compras,
Por tercera vez en la semana, Dariel me dio un horario impreso. Trata de seguirle el paso, dijo, no con mala onda, pero tampoco con cariño. Yo pagué esas compras, los artículos de baño que pidieron, los depósitos de reservación que Itzayana insistió en asegurar ya. Te reembolsamos cuando entre el bono de Dariel, decía cada vez. El bono nunca entró. Cada vez que dudaba que preguntaba si de verdad era necesario, la respuesta era la misma. Relájate, mamá. Estás ayudando, ayudando. Repetía la palabra una y otra vez, tratando de que sonara verdad. Pero entre más tareas me daban, más cambiaba el significado, hasta que ayudar ya no sonaba a ayudar para nada. Y cuando el viaje se acercaba, empecé a sentir que había algo más debajo, algo que estaba demasiado cansada, demasiado confiada para nombrar. Las primeras señales fueron tan chiquitas que casi las disculpé. Un silencio repentino cuando entraba al cuarto. Cómo Itzayana ladeaba el celular lejos de mí, el pulgar moviéndose rapidísimo, como si tuviera que esconder lo que escribía. La sonrisa rápida y ensayada de Dariel cada vez que preguntaba cómo iba la planeación por su lado, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Luego apareció el itinerario impreso en la mesa del comedor, uno que nunca había visto. Reconocí mis notas metidas ahí, pedacitos de investigación sobre restaurantes y actividades, pero varios detalles no cuadraban con el viajecito modesto que Dariel me había vendido. Las fechas eran más largas. Los hospedajes no eran las rentas baratas que yo buscaba, sino lugares en zonas que sabía que estaban fuera de su presupuesto. Intenté ignorar el malestar que se me asentaba en el estómago, pero el peso solo crecía. Unos días después, Itzayana subió una foto a redes, un snapshot casual de los niños con ropa igualita, todos sonriendo a la cámara. Abajo, el pie de foto decía, por fin nosotros 4 solos. En nuestras vacaciones soñadas pronto, nosotros 4 solos. Leí la línea otra vez, y otra. Las palabras se empañaron, luego se aclararon. Sentí como si alguien metiera la mano en mi pecho y apretara algo frágil. Esa misma tarde, mientras regaba las flores junto al porche, mi vecina Ruth se asomó por la barda. «¡Qué emoción el viaje de tus hijos!», dijo alegre. Me contaron que es uno de esos paquetes de lujo. ¡Qué suerte, lujo! La palabra no encajaba con lo que Dariel me había dicho. Yo creía que era un fin de semana sencillo o económico, algo humilde. Cuando Ruth se metió, me quedé ahí un rato largo con las manos todavía en la tierra. Luego entré, me lavé despacio y me senté con la laptop. Mi cuenta bancaria mostraba cargos que no reconocía: comisiones de aerolínea, retenciones de reservación, servicios de viaje. Todo ligado a empresas con las que yo había tratado mientras planeaba. Todo procesado con mi tarjeta guardada. Una quietud me envolvió, de esas que parecen una puerta abriéndose despacito en la oscuridad. Si rastreaba cada cuenta, cada cargo, cada pago, empezaba a entender exactamente qué iba a encontrar y por qué nunca pensaron llevarme. Regresé temprano de la tienda, cargando una bolsa con cosas que Itzayana dijo que eran urgentes. Al llegar al porche, oí sus voces saliendo por la puerta entreabierta. No quise espiar, pero las palabras me llegaron antes de poder retroceder. No se va a dar cuenta de nada, dijo Dariel. Le gusta estar ocupada. Una pausa, luego la respuesta cortante de Itzayana. Debería estar agradecida de que la incluimos siquiera. La bolsa se me resbaló contra la pierna. Retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared, sosteniéndome como si la casa se hubiera ladeado. La respiración se me hizo delgada, atorándose en la incredulidad. Me quedé ahí, escuchando el ruido de platos y sus risas, las mismas risas que después usarían en el aeropuerto al irse. Dejé la bolsa en el porche, sin hacer ruido, di media vuelta
y me fui al coche. Esa noche, cuando el sol se hundió detrás de los árboles, fuera de la ventana de la cocina, junté todos los recibos correos de confirmación, notificaciones bancarias en una sola pila. La mesa desapareció bajo el rastro de papel de los últimos 3 meses. Línea tras línea se volvió innegable. El depósito de la casa rentada mi pago, la reservación del auto mi tarjeta, el paquete de actividades comprado a mi nombre. Hasta los extras de seguro de viaje habían pasado por mi cuenta. Me senté las palmas planas sobre la mesa mirando los números. Me usaron para armar sus vacaciones. Susurré en el silencio. Un recuerdo me cruzó el flash breve de mi esposo años atrás en su taller con una caja de libretas viejas. Guarda tus registros, Mireya, dijo serio. Algún día podrías necesitarlos para defenderte. Yo me reí entonces burlándome de su drama. Esa noche su voz sonó como advertencia que ignoré. Saqué mi libreta y empecé a documentar todo pantallazos de transacciones, fechas, mensajes de Itzayana, cuadros, ligando cada pago a una parte de su viaje. El trabajo fue lento, deliberado, anclante. No planeaba venganza, ni siquiera estaba enojada todavía. Solo me negué a que esto fuera otro momento en que desaparecía detrás de lo que otros querían. Cuando cerré la libreta, una resolución tranquila, se asentó una que me llevó directo a la mañana siguiente, cuando todo se vino abajo. La confusión en la banqueta duró un instante, antes de que la verdad saliera clara, casi casual, como si fuera un detalle de horario. Mamá, la reservación es para 4. Tú no estás incluida, dijo Dariel mirando por encima de mi hombro. Esperé el resto del error. La disculpa, la explicación que hiciera sentido todo el trabajo, la planeación, la confianza. En cambio, Itzayana soltó una risa suave despreocupada. Nomás queríamos tenerte ocupada. Fue la ligereza en su voz lo que me vació. No había pena ni conflicto. Estaba divertida. Un chofer de Uber cargaba su equipaje mientras los niños brincaban en el asiento trasero, despidiéndose por la ventana como si nada. Luego se cerró la puerta, el auto se fue, y el espacio que dejaron se tragó lo último de mis expectativas. Me quedé ahí más de lo debido, tanto que un señor me preguntó si necesitaba ayuda. Negué con la cabeza y saqué el celular para pedir un taxi, aunque apenas recuerdo el viaje de regreso. Mis manos se quedaron apretadas, al apoyabrazos, como preparándome para un golpe que ya había pasado. Al entrar a mi casa silenciosa, el silencio me apretó desde todos lados. Dejé la maleta y me quedé parada, dejando que la pregunta se formara completa por primera vez. Si me quitaron el viaje, que más me habían quitado sin que me diera cuenta, mi celular vibró en la encimera. Primero el correo de la renta de autos, pidiendo identificación extra, porque la titular de la tarjeta yo no estaba para recoger. Un minuto después, un aviso educado de la administración de la casa rentada. La reservación no se completaba sin confirmación del dueño del método de pago. Dueño, método de pago, mi nombre, en todos lados. Abrí la API del banco. Los números coincidían con los recibos en la mesa, los que había ordenado la noche anterior. Los cargos seguían pendientes esperando aclararse. Mi pulgar dudó un segundo antes de congelar la tarjeta. Un suspiro salió de mi pecho largo y firme, un aliento que no se sentía prestado ni reprimido, ni moldeado por el horario de nadie. Se sintió como el primer respiro de verdad en años. Y mientras estaba ahí, con el celular vibrando otra vez, ya sentía lo rápido que todo se les iba a desmoronar y lo diferente que serían las próximas horas de todas las anteriores. Al segundo día, los mensajes empezaron antes del amanecer. Al principio no abrí ninguno. Me hice café, me senté en la mesa de la cocina y vi cómo la luz se estiraba por el piso, como antes de que mis días se llenaran de mandados ajenos. Luego el primer buzón de voz se reprodujo en altavoz sin querer.
Mamá, la casa rentada no nos deja entrar. Dicen que la titular tiene que confirmar. ¿Puedes contestar nomás? Dejé el celular. Unos minutos después, otro aviso. El servicio de auto no suelta el carro. Algo con el método de pago. Silencio, luego la voz de Itzayana, más filosa de lo normal. ¿Por qué congelaste la tarjeta? No respondí. Me fui al taller, un cuarto que no pisaba bien desde hacía meses. El polvo cubría la mesa de madera. Un proyecto a medio restaurar seguía donde lo dejé. Abrí las ventanas, barrí el piso y empecé a ordenar mis herramientas. Los movimientos conocidos me suavizaron algo en el pecho. Para el mediodía, 2 excursiones que habían reservado se cancelaron porque el pagador no verificaba asistencia. Otro buzón de voz tenso y entrecortado. «Llámanos, es urgente». Mis manos no temblaban mientras regresaba a clasificar muestras de tela por color y año. El ritmo me calmaba no porque me escondiera, sino porque recuperaba una parte de mí que había soltado sin darme cuenta. Por la tarde, Ruth pasó con una canastita de verduras de su huerto. No preguntó nada, solo la dejó en la encimera y dijo: «Se ve que estás recuperando este cuarto». Asentí agradecida por su presencia callada, agradecida de que alguien viera lo que estaba construyendo en vez de lo que me habían drenado. Por la noche, los buzones de voz cambiaron de tono por completo. «Estamos varados. Mamá, por favor. Necesitamos que nos llames. Esto se está saliendo de control». Escuché cada uno dejando que las palabras se derramaran en el cuarto donde reconstruía mi espacio, mi ritmo, mi firmeza. Luego borré. El teléfono siguió sonando de fondo mientras doblaba una pieza de tela y la ponía justo donde pertenecía, sabiendo ya que su regreso a casa iba a forzar otro tipo de ajuste de cuentas. Volvieron una semana antes de lo planeado, quemados por el sol, agotados y con esa energía frenética de quien ya no tiene a dónde apuntar el coraje. Vi su coche entrar al driveway desde la ventana de la cocina. Las puertas se cerraron casi al unísono. Un momento después empezaron los golpes en la puerta. «Nos hiciste quedar en ridículo», gritó Itzayana. «Arruinaste todo», añadió Dariel ronco. «Nos dejaste varados», vino la acusación final, con incredulidad, como si yo hubiera roto un contrato no dicho. Me quedé un momento dejando que los sonidos se asentaran. Luego abrí la puerta, solo a medias, con la cadena puesta. Dariel se veía desgastado, las mejillas rojas por el sol o la rabia. Itzayana parecía furiosa hasta temblar. Atrás, el equipaje se inclinaba torcido en el porche, como si hasta las maletas quisieran alejarse de la bronca. Sin decir nada, alcancé la carpeta que había preparado días antes. La extendí por la abertura. Dariel dudó, luego la tomó. Adentro todo, en orden limpio y preciso. Copias de cargos no autorizados. Pantallazos de mensajes de Itzayana diciendo: «Usa tu tarjeta por ahora», tiempos, correos, de recibos, hasta políticas impresas sobre mal uso de métodos de pago. La verdad estaba ahí, imposible de esquivar o diluir. «Esto fue lo que pasó», dije voz firme. Itzayana abrió la boca para discutir, pero la pila ordenada habló primero. Sus ojos recorrieron las páginas, la confusión pasó a reconocimiento y el reconocimiento a algo como vergüenza. No alcé la voz. No hacía falta. «No se van a quedar aquí nunca más», seguí. «La casa es mía. Siempre lo ha sido. Dariel, tuviste residencia temporal después de la uni, pero eso terminó hace mucho». Itzayana farfulló, la cara enrojecida. «No puedes hacer esto». La miré fijo. «Sí puedo». Dariel me miró entonces, de verdad, tal vez por primera vez en años. Tragó saliva, los bordes de su seguridad deshilachándose. Antes de que juntaran otro argumento, cerré la puerta suave, dejándolos en el porche, con la verdad en las manos y el silencio que se habían ganado del otro lado, ya abriendo camino a lo que necesitaba construir después.
La mañana después de darle la carpeta a Dariel, cambié las chapas. Para el mediodía, los códigos de la casa actualizados, accesos de invitados quitados y cada entrada se sintió por fin mía otra vez. No hubo placer en eso, solo una quietud firme, un reajuste del espacio que había dejado ocupar demasiado tiempo. Recorrí la casa cuarto por cuarto en los días siguientes, quitando polvo de repisas que no tenían mis cosas desde hacía años, reorganizando closets llenos de por si los niños lo necesitan. Empaqué lo que no era mío, lo etiqueté y lo puse junto a la puerta para que lo recogieran. Por primera vez en mucho, la casa empezó a reflejarme a mí y no a los que se aprovecharon de sus paredes. Actualicé mi testamento después, un trámite que había pospuesto por razones que ahora se sentían más delgadas que nunca. Fue una cita sencilla, papeles y firmas, pero al salir del notario sentí que recuperaba algo mucho más grande que documentos. Luego, casi sin planearlo, reabrí mi taller. Empezó chiquito una vecina. Preguntó si podía restaurar un tapiz antiguo y dije que sí antes de que la duda se instalara. Mientras trabajaba las texturas y colores, me estabilizaban. El ritmo familiar de hilo en tela me recordó quién fui mucho antes de convertirme en plan B de alguien. Mi vida se estrechó en rutinas más suaves. Cociné comidas sencillas para disfrutar sin prisa. Caminé por el río por las tardes viendo la luz del sol ondular en el agua. Fui a una exposición de arte chiquita en el centro un fin de semana, parada entre desconocidos que no esperaban nada de mí más que estar. Las llamadas de Dariel se espaciaron en una semana. Las acusaciones de Itzayana se volvieron mensajes cortos, luego silencio. No los bloqueé. Simplemente no respondí y la ausencia de reacción trazó su propia frontera. Una mañana, sentada en el porche con un té, el sol subió por las barandillas bañando la madera en luz tibia. Me di cuenta de que no había pensado en ser necesitada en días. El jalón familiar de querer ser útil se había desvanecido, reemplazado por algo más sólido, el sentido de pertenecer a mí misma. No fue dramático, fue constante como el primer brote después de un invierno largo, llevándome hacia el siguiente capítulo con una certeza callada. Pasaron unas semanas en un ritmo que se sentía nuevo, pero inconfundiblemente mío. Una tarde, mientras ordenaba retazos de tela en el taller, apareció un sobre en el buzón papel grueso, dirección escrita a mano, de los que traen intención. Adentro, una carta del Consejo de Patrimonio Local invitándome a un proyecto comunitario para restaurar textiles históricos de una exposición en el museo. Alguien les había hablado de mi trabajo. Creían que podía ayudar a revivir las piezas. Por primera vez en mucho, no dudé si merecía la oportunidad. No la pesé contra las necesidades de nadie. Firmé el formulario de aceptación y lo mandé de regreso el mismo día. El proyecto se volvió el ancla de las semanas siguientes, y con él vino otro cambio. Subí y abrí la puerta del cuarto viejo de Dariel. Quedaba una última caja en la esquina, el único resto de una maternidad que me tuvo atada mucho después de dejar de servirnos a ninguno. Bajé la caja, la vacié despacio y convertí el cuarto en una extensión tranquila del taller. Apenas moví lo último, el aire cambió. El cuarto respiró y yo también. Estaba acomodando unos estantes nuevos cuando el celular vibró en la mesa de la cocina. El nombre de Dariel se iluminó familiar y lejano a la vez. Caminé, lo miré un momento, luego dejé que sonara hasta que se cayó. No hubo amargura en el gesto, solo reconocimiento de que ya no necesitaba explicarme ni llenar los huecos que dejaron. Cuando dejó de vibrar, volví a los estantes encajando la última pieza. Mis manos firmes, la respiración pareja, cada movimiento asentándose más profundo en la forma de una vida que ya no dictaban las expectativas ajenas.
No hubo euforia triunfal ni final dramático, solo una línea clara entre antes y después. Ya no esperaba que me reconocieran. Había entrado en algo hecho por mí, algo que no pedía permiso. Y mientras la luz se movía por el piso, sentí la certeza callada de que elegir mi propia vida era apenas el comienzo de todo lo que podía venir.